acusadas de manera injusta. Ahora, Diego, desde ese punto de vista, ¿en qué aspectos específicos de la vigente ley antiterrorista se vulneran los derechos del pueblo mapuche? Bueno, básicamente en lo que corresponde al artículo 8 del Pacto de San José, de que toda persona tiene derecho a un juicio justo y que nadie debe ser condenado o acusado antes de que se termine el juicio. Y en Chile lo que se ha hecho es que se han tomado a personas que son mapuches, se les ha tomado en una prisión preventiva y se les ha acusado mediante la ley antiterrorista que ha puesto el propio Estado, el propio Ministerio del Interior. Y después se ha resuelto que estas personas, algunos han sido acusados con pruebas falsas, como el caso de la Operación Huracán, y que otros han sido infiltrados, como el caso de Castro Antipán, y que otras personas, como el caso de Lusinger, Macay, que han sido 11, que al final la prisión preventiva de estas personas fue una clara violación a la libertad de ellos, y que al final de cuentas se corroboró que no existía, digamos, vínculo entre las personas mapuches y los hechos de estos casos en los cuales se han acusado. Eso es uno. Y lo otro es el principio de legalidad. Diego, pero para aclarar ese punto, cuando tú hablas de mapuches que fueron encarcelados mediante la prisión preventiva mientras se realiza el proceso de investigación, bueno, en el caso de la Operación Huracán ya vimos cómo siguió avanzando este caso, la prisión preventiva es una medida cautelar. Ahora, ¿tú crees que a ellos se les dictamina esta medida cautelar, es decir, la prisión preventiva, la más gravosa, porque se le aplica la ley antiterrorista? O sea, ellos son, en primer lugar, acusados por la ley antiterrorista, son tomados en prisión preventiva porque se les acusa de participar en hechos terroristas. Y mediante este hecho es que se mantienen en prisiones preventivas durante un largo plazo, un largo periodo. Y en esto hay que ser absolutamente claro que tienen gran responsabilidad los propios agentes del gobierno, uno, que son los que ponen las querellas bajo la ley antiterrorista, que es el Ministerio del Interior, y lo otro es que el propio ex fiscal regional, Lubetich, Francisco Lubetich, en este mismo programa, el 29 de agosto del 2017, dijo públicamente y mintiendo de manera descarada que en Chile existe terrorismo, que hay 6 sentencias del tribunal que acreditan que han habido 6 actos terroristas, y eso es absolutamente falso. No existen esas 6 sentencias por delitos terroristas, y en este caso el ex fiscal regional ha cometido un grave error porque ha acusado de terrorismo en la región públicamente mediante un programa nacional, entrevistado por un comentarista de radio, Mochati, y eso es grave porque los propios agentes del Estado han acusado de manera mentirosa de que existe terrorismo en la Araucanía, yendo en contra de los propios dictámenes de las Naciones Unidas y del observador de terrorismo y contraterrorismo, Ben Emerson, de las Naciones Unidas en Chile, que emitió un informe en el cual decía que no existe terrorismo en Chile y que no se puede vincular a personas mapuches que tienen una demanda política a hechos de terrorismo. Y a pesar de eso, el ex fiscal Lubetich públicamente acusó que habían 6 sentencias que acreditaban que existía terrorismo en Chile y que esas 6 sentencias son en contra de mapuche, y eso es falso, y es absolutamente necesario que eso se aclare por la autoridad. Esto además, ¿cierto?, cuando finalmente desde lo estrictamente judicial se pasa, ¿cierto?, a socializar ciertos temas, es que se construyen estereotipos, estigmas, y desde ahí muchas veces, ¿cierto?, pasar al prejuicio y todo eso que conocemos. Desde ese punto de vista, como se han llevado los procesos, ¿cuánto ha afectado en la imagen que finalmente tiene el resto de la sociedad respecto del pueblo mapuche? Estos hechos han sido muy graves porque, según la última encuesta que se han hecho, hay un 68% de personas que cree que los mapuches somos violentos, hay un 86% que cree que los mapuches están vinculados a hechos violentos, y eso ha generado un repudio de la ciudadanía a nosotros, y eso es grave, y eso hay una responsabilidad política que debe asumirse. Inclusive en la Universidad de Talca, en una de las encuestas que han hecho, la mayoría de las personas solamente considera a los mapuches que no son personas, digamos, trabajadoras ni serias. Y eso es grave porque el pueblo mapuche ha sido estigmatizado por este tipo de cosas. Y quiero poner un solo ejemplo.
el caso del señor Petronello, que fue a poner una bomba a un banco y le explotó en la mano. A él no se le aplicó la ley antiterrorista. Nadie dijo que ese era un hecho terrorista. Pero cuando hay personas de apellido mapuche vinculadas o se le intenta vincular de manera falsa a hechos violentos, ahí sí que automáticamente se aplica la ley antiterrorista, y eso es grave porque eso es una clara violación al Estado de Derecho. Y una república, Macarena, una república democrática se debe sustentar en el Estado de Derecho. Y cuando se viola el Estado de Derecho por parte de los propios agentes del Estado, entonces eso es grave, por una razón que es muy sencilla. Cuando se viola el Estado de Derecho, quiere decir de que el Estado no está cumpliendo su rol de proteger a la ciudadanía. Y la responsabilidad en eso no es solamente de los fiscales, no es solamente de Carabineros, sino que es de la responsabilidad política, y en este caso recae en el Ministerio del Interior, y se ha querido desplazar el centro del debate, que es precisamente el Estado de Derecho, y se ha querido desplazar a otros hechos que no son relevantes, como el caso de un software y estas otras cosas. Lo fundamental